Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Día viernes 15 de mayo, 8 de la mañana con un minuto. Bienvenido a puranoticia.cl, ¿cierto? A través de Pura Noticia Matinal y todas sus plataformas. Nos escuchas en la radio, en el 102.5 FM, en el Gran Valparaíso. Saludamos a Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, El Belloto, Norte y Sur, Peña Blanca, Sargento Aldea, Quebrada Escobar, Limache, Olmué, el Gran Valparaíso y por supuesto también nuestro querido Concón, donde están nuestros estudios ubicados en el 102.5 FM y también en el 90.9, doble frecuencia en Concón, y de ahí nos vamos al norte, a Quintero, Ventanas, Puchuncaví, Orcón, Chocota, La Greda, Maitencillo, Catapilco, ¿cierto? Sabayar, Papudo, La Ligua, Los Muelles, Cabildo, Petorca, Chincolco, y saltamos a Los Vilos, saltamos directamente a Tongoy y también llegamos a la parte norte de la región de Coquimbo en el 90.9. No nos olvidamos del 96.1 porque estamos en toda la región de Valparaíso, la provincia de San Felipe y los Andes y por supuesto Curimón, Yayay, ¿cierto? San Esteban, Panquehue, Rinconada. ¿Qué otra comuna me queda por allá? Putaendo, ¿cierto? Tantas partes. Y por supuesto también toda la costa del litoral de los Poetas, también en el 102.5 FM, en San Antonio, Cartagena, Algarrobo. Estamos en toda la región de Valparaíso, ¿cierto? El mayor alcance en noticias, puranoticia.cl. Y por supuesto en televisión, zapping.com, canal 177, también en X, estamos en vivo. Tú entras a la cuenta de X y está nuestro video completamente en vivo en las 24 horas, también igual que en YouTube y en toda nuestra red de cable operadores. Y por supuesto en nuestra aplicación y también en www.puranoticia.cl. Un día viernes 15 de mayo, ¿cierto? A portas de una semana que se viene grandes discusiones en el Congreso Nacional, ¿cierto? A puertas también hoy día tenemos, mañana sábado a las 12 del día, a través de la radio y toda nuestra plataforma, estrenamos una entrevista al gobernador Rodrigo Mundaca. Tenemos al gobernador Mundaca desde hace mucho tiempo. ¿Qué estaba haciendo Mundaca? ¿Por qué estaba tan escondido? ¿Cuál va a ser su análisis de los primeros 2 meses de gobierno de Gabriel Boric, de José Antonio Kast, ¿cierto? Lo vamos a tener, por supuesto, este sábado al mediodía en estreno, una entrevista a fondo con el gobernador Rodrigo Mundaca, donde le vamos a preguntar absolutamente de todo, así que no se la pierda. Y mañana sábado también a través de la radio, todos los sábados desde las 8 de la mañana y también en la radio desde mañana, vamos a tener todo el resumen semanal en una conexión puranoticia.cl XL de los días sábados, ¿cierto? Desde las 8 a las 12 por la radio en el 102.5 FM. Un día viernes 15 de mayo que tenemos bastantes novedades, tenemos interesantes invitados, pero como siempre partamos descubriendo lo que ha pasado en la historia. ¿Qué ha pasado en la historia un 15 de mayo, como un día como hoy, que son nuestras famosas efemérides? A ver, le contamos qué tenemos. ¿Qué ha pasado un día como hoy? Uy, se me perdió de nuevo. Sí, se me perdió, pues. Yo no sé por qué se me pierde. Ayúdame, Camila, me lo pone ahí en el prompter, ¿cierto? Póngame ahí en el prompter para que podamos revisar justamente lo que tenemos como las principales efemérides. Vamos a revisar a esta hora por mientras lo que está pasando en nuestras calles. Tenemos imágenes de Viña del Mar y Valparaíso, zapping.com. Está completamente nublado. Aprieto un botón y se me va acá. Y se me fue. Sí, o por WhatsApp o al prompter, ahí me ayuda. Por WhatsApp o al prompter. Tenemos temperatura en este minuto, a esta hora, en nuestro Concón querido de 10 grados en Viña del Mar. Es la imagen que vemos en televisión, ¿cierto? Tenemos 11 grados en Viña del Mar, se espera una máxima de 16 con cielos completamente nublados. Tenemos congestión en la avenida Santo Osa, en Santa Elena y Colón, en dirección a la avenida Argentina. También congestión leve en Washington, en la misma dirección. Y también congestión en la avenida Argentina, fíjate, como buen día viernes, en dirección a Placilla. La plaza, la feria esta que se instala en Valparaíso, en la avenida Argentina, se instala el viernes en la tarde. O sea, ¿por qué tanta congestión? No se ve instalación de feria, pero mucho auto bajando por Santo Osa a esta hora de la mañana en Valparaíso. Ahí tenemos también la imagen de la avenida Francia, ¿cierto? En Valparaíso, lo estamos viendo completamente en vivo.
¿cierto? A través de nuestra señal de televisión le contamos a todos nuestros auditores. Ya, aquí tengo la CBN y ese es mi WhatsApp. Le contamos, por ejemplo, mira, hoy día importante. ¿A quién le gusta el Big Mac? ¿A quién le gusta ¿cuál otra? La Magnífica. ¿Ah? En 1940, en California, los hermanos Dick y McDonald abren el primer restaurante McDonald's en San Bernardino. Hay una película maravillosa, está en Netflix, está en varias aplicaciones, que habla del nacimiento de McDonald's. Se las recomiendo sobre todo a los estudiantes de ingeniería comercial, los que están partiendo, ¿cierto? También los que están, los emprendedores. Y para toda la vida en realidad, una película sobre el nacimiento de McDonald's que realmente es bastante motivante, sobre todo a los que nos gusta emprender, ¿cierto? En 1940, un día como hoy, entonces los hermanos Dick y McDonald abren el primer McDonald's en San Bernardino. Nos vamos a ir a comer hoy día un Big Mac, ¿cierto? Podríamos comer hoy día un Big Mac. En 1954 fallece el militar político y revolucionario chileno Marmaduke Grove. Me pillaron. ¿Quién era Marmaduke Grove? Vamos a buscarlo inmediatamente para que no quedemos con la duda. Marmaduke Grove, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes quién era? Era un ex senador chileno. Mira, interesante. Un ex senador chileno. Fue militar, aviador, revolucionario y político chileno, miembro del Partido Socialista. Intervino de forma gravitante en la vida política en la década de 1920 y 1930. Se desempeñó como senador, comandante en jefe de la FACH y ministro de Estado. Era importante, Marmaduke Grove, que fallece un día como hoy en el año 1954. En el año 1989, un día como hoy, 15 de mayo, con un 47% de los votos en Argentina, Carlos Saúl Menem gana las elecciones presidenciales. ¿Se acuerdan de la actriz Silvia Piñeiro? Había una serie, Carlitos Ponce, usted tiene que acordarse, que ponía a Silvia Piñeiro, que con un otro gran actor que era muy parecido a los Venegas de la época. Silvia Piñeiro, un día como hoy, muere en el año 2003. En el año 2010, un día como hoy, Gustavo Cerati sufre un accidente cerebrovascular que lo mantiene en coma hasta su fallecimiento. Esto fue el año 2010, un día como hoy. Un día como hoy, en el año 2019, el presidente Donald Trump declara una emergencia nacional para prohibir a las compañías del país usar equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas que presuntamente espiaban a Estados Unidos, entre ellas Huawei. Se conmemora el Día Internacional de la Familia hoy día, importante, y se celebra, atención, Antonio Benítez, el Día Nacional del Pisco. ¿Sí? ¿Cierto? Para la piscola, para el pisco sour, hoy día, Cristóbal, ¿cierto? Día Nacional del Pisco, así que pueden retirar sus botellas de regalo a la compañía en horas de la tarde. Día Nacional del Pisco. ¿Quién se encuentra de cumpleaños un día como hoy? El ex ministro de Estado Felipe Morandé. ¿Por qué me suena Felipe Morandé, el ministro de Estado? El ex diputado del PS Leonardo Soto. El ex subsecretario de la Convención Constitucional John Smock. El ex gobernador de la Araucanía Lucho Diano Rivas. El ex futbolista Matías Fernández, puros ex, pero está de cumpleaños ella. La actriz Juanita Ringelin, feliz cumpleaños a la actriz que aquí está cerquita, vive aquí en Zapallar. ¿Qué ha pasado y qué está pasando un día como hoy, 15 de mayo del 2026? Estos son los titulares. Comenzamos a revisar los principales titulares de este día, ¿cierto? Viernes 15 de mayo. El comercio minorista cae en marzo en la región de Valparaíso. Profundiza desaceleración durante el primer trimestre de este año. Municipalidad de Limache refuerza seguridad en sectores rurales, sumarán patrullajes nocturnos y vigilancia con drones. Hombre muere baleado en plena vía pública de La Calera en un nuevo homicidio en la región de Valparaíso. Activan operación invierno en Valparaíso ante intensas precipitaciones por alta probabilidad que se desarrolle el fenómeno del Niño. Gobierno pide intervenir el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio debido a grave crisis de gestión hospitalaria. Incendio en temporada de frío enciende alertas en la región de Valparaíso, reforzarán fiscalización y piden extremar cuidados.
Auditoría externa a la gestión Char detecta graves falencias financieras. Vamos a nuestro portal, revisamos los principales titulares de nuestro portal en puranoticia.cl. Cierto, las informaciones más importantes de nuestra región de Valparaíso. Tenemos un operativo antidrogas en San Felipe que deja 2 detenidos y decomiso de cocaína y marihuana. La Policía de Investigación estableció que los 2 sujetos investigados utilizaban sus viviendas en la comuna como puntos de venta de droga en distintos horarios del día. Atención activa en la operación invierno, como decíamos, en la región de Valparaíso ante pronóstico de intensas precipitaciones por el fenómeno de El Niño. Noticias destacadas: el carabinero de Franco que abatió a delincuente que asaltaba bus del sistema Red, esto en Recoleta, en Santiago. Denuncian robo y daños en histórica fuente alemana de Santiago tras reciente restauración. El gobierno concreta su primera licitación de cárcel, recinto penal se proyecta en Calama. Encuesta Cadem revela que ninguna área de gestión del gobierno supera el 50% de aprobación. Kast aseguró que no prometió indultos absolutos y cuestionó gestión de Boric en relación al recinto de usos carcelarios. Encuesta Cadem, interesante, la encuesta Cadem se cambió para los viernes, antes se tiraba los días domingos. Revisemos lo que más importante de nuestros titulares, las noticias más relevantes que lleva Pura Noticia. Esta es la portada de nuestra edición de papel digital que circula cada noche a partir de las 20 horas. Portada principal, el tema principal de puranoticia.cl es que el gobierno pide intervenir al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio por la grave crisis de gestión hospitalaria y los conflictos internos. Incendios en temporada de frío, enciende alertas en la región de Valparaíso. Llevamos varios incendios durante, menos mal que hoy día en la noche no tenemos incendios. No tuvimos incendio en la noche, ¿cierto? O tenemos uno en desarrollo, había un incendio a eso de las 7 de la mañana en Valparaíso. A ver si tenemos detalles con nuestra sala de redacción. Auditoría externa a la gestión Char detecta graves fallas financieras y administrativas. Se pagaron 196 millones en horas extras. Histórico juicio contra el Tren del Mar. Fiscalía busca penas de 400 años para la célula del Tren del Aragua en la región de Valparaíso. Y presidente Kast sale al paso de las críticas por la metáfora. Como que la trató de arreglar, pero la puso más pesada. No era metáfora, era hipérbole. Mira el presidente. Complicado. 8 de la mañana con 13. 8 con 13 minutos, ¿cierto? Esto es puranoticia.cl. Una de las grandes interrogantes que se está dando, sobre todo en la discusión del mundo político, es el verdadero rol, ¿cierto? El verdadero rol que va a tener, o que tiene que tener, efectivamente, es Renovación Nacional. El gran desafío de Renovación Nacional ante la ley miscelánea. ¿Cuál será? ¿Será ser la comparsa de Kast o tendrá que responderle a su electorado? La derechita cobarde de la cual es parte Renovación Nacional, según el propio presidente José Antonio Kast, tiene un desafío no menor. ¿Qué rol va a cumplir de cara a la discusión de fondo de la ley de reconstrucción o miscelánea el Partido Renovación Nacional? No podemos olvidar que aquel término de cobardía, en referencia a Chile Vamos, fue una frase recurrente utilizada por el Partido Republicano, sobre todo entre los años 2022 y 2025. Este apelativo buscaba marcar una diferencia directamente entre los republicanos, que se definían como leales a sus convicciones, y este Chile Vamos, a quienes acusaban de abandonar los principios por buscar acuerdos políticos, ¿se acuerdan? Sobre todo cuando, por ejemplo, se hizo la reforma de pensiones con el entonces gobierno de Gabriel Boric, la misma que permitió que las jubilaciones subieran. En Chile Vamos, y sobre todo en Renovación Nacional, no han sido capaces de defender con fuerza su posición actual en el gobierno. No fueron capaces en el pasado de defender su capacidad de diálogo, y hoy tampoco están logrando ser más drásticos frente a ese sostén que están siendo para José Antonio Kast. ¿Qué sería de esta reforma, por ejemplo, sin un ministro como José García Ruminot, el único que tiene capacidad de diálogo? Hoy es hora de las definiciones en Renovación Nacional. Por una parte, no pueden ser la comparsa de Kast. El costo puede ser muy alto para el partido. Además, deben lograr responder al electorado, el mismo que los posicionó como una de las bancadas más relevantes en la Cámara de Diputados y también en el Senado. ¿Serán capaces los parlamentarios de Renovación Nacional de imponerse? Esa es la gran duda. Por una parte, tenemos las declaraciones que ha presentado, por ejemplo, la presidenta del conglomerado, la también senadora Andrea Valladares, quien dijo que se opondría a rebajas a planes de seguridad, a planes sociales y también a rebajas en materia de seguridad en el presupuesto. Por otro lado, el senador Andrés Lonton, acá mismo, en el programa Pura Noticia Matinal,
Si bien fue claro en que el 12,5% de impuesto a las pymes sería una condición sine qua non, no sabremos si esto será o no un tema a discutir y si se logrará mantener. No olvidemos que la idea original del ministro Quirós era incrementar dicho impuesto a un 21%. Renovación Nacional debería tener la fuerza para cambiar ciertos aspectos de esta ley. Primero, garantizar que al menos estas medidas puedan bajar el desempleo, lograr imponer más a un subsidio laboral al estilo de lo que hizo Piñera, por ejemplo, frente a la idea de este famoso crédito fiscal. En el marco de la idea de levantar al sector inmobiliario y de construcción, lo óptimo es la propuesta que tenía Evelyn Matei en campaña, el famoso pie cero, y no lo que ofrece Quirós y compañía. Esta ley miscelánea o ley de reconstrucción sí o sí se va a aprobar. En eso no hay duda. La duda es qué tan relevante va a ser Renovación Nacional en la capacidad de imponer su pensamiento en la ley final. Si no es capaz de plasmar su idea, Renovación Nacional será solo un puñado de parlamentarios buzones y de comparsa. Lo más parecido a esa derecha cobarde será una RN cobarde, que también definió Kast en su minuto. Ese es justamente el gran desafío de Renovación Nacional, el gran desafío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tendrá la capacidad de imponer su pensamiento en la ley final, y si no es capaz, va a ser esa comparsa, esa derecha cobarde. En otras palabras, vamos a ver cuánto pesa realmente su posición política. Una verdadera incógnita hasta el momento del partido. Exactamente las 8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17, esto es Pura Noticia Matinal, a través, por supuesto, de todas nuestras plataformas. Nos vamos directamente a revisar nuestras condiciones en nuestras calles. Tenemos también, como decíamos antes, congestión en Valparaíso, también en la avenida Errázuriz. También tenemos en Viña del Mar, congestión llegando a Viña del Mar, ahí a través del camino troncal, en el sector del Jumbo. También congestión en la avenida Los Carreras, en Quilpué. Congestión en la rotonda de Concón. Hoy está bien congestionado el tránsito esta mañana, ¿cierto? Durante esta mañana de 15 de mayo. Nos vamos con Daniel Zunino, ¿cierto? Estamos en contacto con nuestra unidad móvil. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás en esta mañana un tanto me fría? gustó su chaqueta, Daniel. Minutos. Sí, está bonita. Lo es vemos nueva. ahí. Sí, lo vemos ahí abrigado de chaqueta Pura Noticia, muy bien. Pero hay que ser más gruesas si vamos a mejorar el presupuesto en producción, ¿eh? Después le vamos a mandar ahí una más gruesa. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, vamos con la información a esta hora de la mañana porque lamentablemente tenemos que informar un nuevo homicidio en La Calera. Así es, en La Calera entonces, porque tenemos este nuevo homicidio en La Calera, tal como tú lo mencionabas. Un hombre muere baleado en plena vía pública en esta ciudad. ¿Qué tenemos como antecedentes entonces? Tenemos la verdad que la víctima, identificada por las iniciales CAAB, murió en el lugar producto de múltiples impactos balísticos, en un hecho que ya es investigado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. Esto ocurrió en plena vía pública del pasaje San Carlos. Hasta el lugar concurrió el fiscal de turno Carlos Parra, junto a personal especializado de la Brigada de Homicidios, el laboratorio también de criminalística de la PDI y el equipo ECO de la Fiscalía Regional de Valparaíso, quienes realizaron las primeras diligencias para esclarecer este crimen ocurrido en la provincia de Quillota. Tenemos palabras entonces del fiscal Carlos Parra, escuchemos lo que dijo. En el lugar ubicado en pasaje San Carlos, término de este, comuna de La Calera, la víctima de iniciales CAAB fue objeto de un ataque con armas de fuego por, al parecer, dos sujetos, recibiendo impactos balísticos en su cuerpo que le causaron la muerte en el lugar. Se dispuso por parte del turno de instrucción y flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios, al igual que del Laboratorio de Criminalística de dicha institución. Tal como escuchamos, Jorge, dos sujetos involucrados entonces, al parecer dos sujetos que impactan balísticamente a esta persona, agregando además que se pidieron diversas autorizaciones también judiciales para avanzar
en la identificación de los responsables. Tras este ataque, Carabineros resguardó el sitio del suceso mientras los detectives levantaban evidencia balística y revisaban antecedentes que permitan establecer la dinámica del homicidio y el móvil detrás de este nuevo hecho de violencia registrado en la región de Valparaíso. No se registran entonces detenidos hasta este momento mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de los autores de este crimen en la plena vía pública. Eso es lo que sorprende, Jorge. Exactamente, Daniel. ¿Vamos con lo que ha pasado en Limache? Así es, continuamos con Limache, una comuna que anuncia un reforzamiento de las medidas de seguridad en distintos sectores rurales de la comuna, incorporando patrullajes nocturnos, vigilancia con drones además, y una mayor coordinación conjunta de vecinos y policías. La iniciativa es impulsada por el alcalde Luciano Valenzuela junto al Departamento de Seguridad Municipal y busca tener como foco los operativos preventivos en sectores apartados donde los vecinos han manifestado preocupación por delitos, consumo de drogas y situaciones de riesgo. Entonces, el jefe comunal explicó que este trabajo se desarrolló a partir de reuniones y diagnósticos realizados con dirigentes vecinales de sectores como La Victoria, Tabolango también, Los Laureles, El Cajón del Lebu, Yiu Yiu y La Paloma, entre otros sectores de Limache. Y la verdad es que también de la Junta de Vecinos también valoran este tipo de iniciativas, donde también aseguran que los equipos municipales y carabineros han respondido rápidamente ante los llamados de emergencia, permitiendo así vincular incivilidades como el consumo de drogas en distintos sectores de la comuna de Limache. El trabajo además se desarrolla en coordinación con carabineros, la PDI, la Fiscalía, la Subsecretaría de Prevención del Delito también, la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, y también se destaca la participación de la comunidad, que en este caso permite focalizar los patrullajes preventivos en lugares y horarios específicos, fortaleciendo además la comunicación directa con los vecinos y también personal de seguridad y carabineros en este caso. En paralelo entonces el municipio también está impulsando charlas de prevención de incendios forestales y emergencias, además de proyectos para mejorar iluminación pública y sumar nuevas cámaras de televigilancia en sectores rurales de la comuna de Limache. Interesante lo que está pasando en Limache. Muchas gracias, Daniel Zunino, por este contacto en vivo, ¿cierto? Desde las calles del Gran Valparaíso. Que tenga un excelente viernes. Que esté muy bien, Jorge. Hacemos una pausa comercial en Pura Noticia Matinal y seguimos. Esto es las noticias como a ti te gustan. En la radio tú nos escuchas, en la televisión tú nos ves y en la web tú nos lees. Comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. 8 de la mañana con 27 minutos, 8 con 27 de este día viernes 15 de mayo de 2026. Estamos a través de Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas, por supuesto en la televisión, en la radio y en la web. Revisamos a esta hora de la mañana las principales informaciones de la región de Valparaíso, Chile y el mundo a modo de titulares. Hombre muere baleado en plena vía pública de La Calera. Un nuevo homicidio en la región de Valparaíso. Fiscalía y PDI trabajan para identificar a los responsables. Activan operación de invierno en Valparaíso ante intensas precipitaciones por alta probabilidad de que se desarrolle el fenómeno del Niño. Comercio minorista cae en marzo en la región de Valparaíso. Profundiza desaceleración durante el primer trimestre de este año. Municipalidad de Limache refuerza seguridad en sectores rurales. Gobierno pide intervenir el servicio de salud Valparaíso-San Antonio. Incendios en temporada de frío, enciendes alertas en la región de Valparaíso. Reforzarán fiscalización y piden extremar cuidados. Auditoría externa a la gestión de Char detecta graves fallas financieras. Fiscalía busca penas de 400 años para célula del Tren de Aragua. Histórico juicio contra el llamado Tren del Mar. Presidente Kast sale al paso de críticas por metáfora sobre migrantes. Ahora la palabra la corrigió. Dijo, quizás la palabra era hipérbole. Hipérbole.
Bueno, oye, tenemos una verdadera crisis en el servicio de salud de la región de Valparaíso, pero eso no es nuevo, ¿cierto? El tema está que primero se habla de un recorte general para salud de la región de cerca de 8.000 millones de pesos. Y ahora, directamente, el gobierno lo que está haciendo es pedir intervenir el servicio de salud Valparaíso San Antonio por la grave situación, ¿cierto?, que se está viviendo justamente en este Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio. ¿Cuál es el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio? El que afecta directamente, por ejemplo, al hospital, valga la redundancia, de San Antonio, Casablanca, Van Buren y también al Hospital Pereira. Para abordar de estos temas estamos en contacto con el presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso. ¿Cómo está, presidente del Colegio Médico de Valparaíso? Hola, bastante preocupado. Ignacio Latorre, bienvenido. La noticia que tú comentas, Jorge. En primer lugar, este recorte presupuestario que se anuncia con un decreto que conocimos hace 2 días, donde los hospitales de la región ven en su presupuesto directo una disminución de 8.000 millones de pesos y luego en su presupuesto de producción ven una reducción cercana a los 3.000 millones, para la región es un golpe durísimo. Ayer el ministro de Hacienda hablaba de que reducir el 1% del presupuesto de un hospital es una baja cifra, pero en términos generales lo que la gente tiene que entender es que el hospital ya funciona con un presupuesto de déficit. Entonces, al estar con un presupuesto menor al gasto real, cuando a ti ese presupuesto aún te lo reducen más, lo que le pasa al hospital es que tiene que dejar de hacer cosas. ¿Y ahora, cuáles Ignacio, son las cosas? solamente para contextualizar, estamos con Ignacio Latorre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Esta reducción del presupuesto no es que se haga ahora, no es que la hizo Quirós ahora. Esta reducción del presupuesto se dice al presupuesto de este año, 2027, en la ley anterior aprobada por el gobierno Boric, ¿cierto? Al presupuesto 2026. Exactamente. Aprobado por el gobierno de Boric, y entonces viene a reducir el presupuesto que nosotros ya habíamos peleado el año pasado y habíamos ido a distintos espacios legislativos porque nos parecía insuficiente. Exacto. En relación al gasto es súper real. importante tener en cuenta que este recorte desde el presupuesto de la salud pública de la región de Valparaíso no lo hace el gobierno acá, lo hace el gobierno Boric. El primer recorte lo hace el gobierno Boric, o mejor dicho, más que recortar, no generó el presupuesto que permitiera cubrir los gastos reales. El presupuesto que se necesitaba además. Exacto. Exacto. Ese presupuesto, por ley de la República, no sé si nuestros auditores se acuerden, pero se demoró la ley de presupuestos porque negociaron y estuvieron estirando un poco el elástico, y lo que viene ahora es generar un decreto de ajuste que reduce ese presupuesto un poco más, en un 2,5%, que a uno le parecerá poco, pero llevémoslo a términos prácticos. Si usted en su casa tiene un presupuesto y apenas llega a fin de mes, o llega sacando pero las últimas ayuditas y recurriendo a la bodeguita, a la despensa, a la ayuda de algunos amigos, y a ese presupuesto que usted tiene, supongamos que 1 millón de pesos en la casa, y resulta que usted le están sacando 25 lucas, su jefe le dice, oye, pero ¿qué son 25 lucas? Te voy a rebajar 25, pero es que para usted esas 25 lucas no eran para ocio, ni para dedicarla a las celebraciones, era para sobrevivir, y los hospitales, y era nuestra crítica, viven con un presupuesto de sobrevivencia. Ahora, ¿dónde se nota esto? El primer lugar que se empieza a notar es que el hospital, al carecer de financiamiento suficiente, deja de hacer acciones electivas. ¿Y cuáles son las acciones electivas, las que se pueden planificar? Las cirugías, por ejemplo. Los planes de extensión de horas de consulta médica. Entonces el hospital empieza a trabajar a su capacidad nominal y empieza a cerrar algunos pabellones porque no puede cubrirlo. Eso, por un lado, el gobierno nos dice: queremos que seamos más eficientes, queremos que funcione el hospital, ojalá hasta las 8 de la noche todos los días y ojalá los sábados. Pero para que eso ocurra, se necesita lógicamente una expansión del presupuesto y no una reducción del mismo. Bajar el presupuesto, bajar el gasto y al mismo tiempo esperar que el sistema pueda hacer más atenciones de buena calidad, hacer más cirugía, en realidad es un modelo que se ha probado que existe en la teoría, pero en la práctica no se puede, porque, por ejemplo, Jorge, el suero que el año pasado costaba, por decirte algo, 200 pesos, hoy día está inflacionado.
y el presupuesto de salud no creció en torno al IPC. Entonces nosotros sabemos... Es importante, Ignacio, estamos con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico, ¿cierto? Dos tareas. Primero, como dijimos, el presupuesto del recorte famoso que estamos hablando de cerca de 8.000 millones de recorte de salud en la región de Valparaíso, no es un recorte que hizo el gobierno de Kast, es un recorte que viene de Boric. Segundo, el recorte que sí quiere hacer el presidente Kast todavía no lo hace. Es el recorte para el presupuesto del próximo año. ¿Qué es lo que tiene que pelear la región y qué es lo que estamos poniendo en conciencia, ¿cierto?, con tus declaraciones hoy día también como presidente del Colegio Médico? Es que ni con el presupuesto anterior y con el que nos quieren recortar vamos a poder funcionar. Pero también hay una crítica directa y por eso también se habla de una intervención del Servicio de Salud. Porque la crítica directa es que tenemos una grave crisis de gestión hospitalaria, ¿cierto?, que es lo que estamos hablando, que nos faltan recursos de gestión hospitalaria, pero también tenemos una gran crisis de conflictos internos. Hoy día los hospitales y los servicios de salud de nuestra región se han transformado en un botín político. Ahí trabaja gente, o sea, tenemos, ¿cierto?, periodistas que muchas veces trabajan con sueldos millonarios en hospital y uno dice, ¿para qué un hospital quiere un periodista que gana tanta plata? O sea, tuvimos nosotros hasta un compañero de trabajo, ¿cierto?, el señor Bayer, que trabajó durante mucho tiempo en un servicio de salud y en varios servicios de salud. Entonces tenemos muchos periodistas que trabajan en el servicio de salud. ¿Por qué se gasta tanta plata en periodistas en los servicios de salud? ¿Por qué se gasta tanta plata en los administrativos en los servicios de salud? Porque en el fondo sabemos que entran por cupos políticos. Eso, ¿cómo encarece un presupuesto? ¿De cuánta plata estamos hablando o qué porcentaje son los pitutos políticos que componen nuestro servicio de salud? Bueno, la pregunta es difícil responderla porque no tenemos acceso a esos datos de manera transparente y a partir de la noticia que tú comentas de la intervención del Servicio de Salud, Valparaíso-San Antonio, porque en la región hay 3 y la autoridad está pidiendo que intervengan uno en particular, tiene que ver, a mi juicio, con que este servicio de salud ha tenido una rotativa de directivos en los últimos 10 años muy elevada. Y todos políticos, Ignacio, y todos han sido por conflictos políticos. Todos los directores de salud que han llegado, y sobre todo el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, es un tema político. Nadie ha podido ejecutar bien un sistema de salud bueno, óptimo. Eso es lo que te quería plantear. Entonces, la labor del director de servicio de salud y su equipo es fundamental. El nombre es gestor de red, es la persona que gestiona los recursos de una red de salud. Y es difícil la pega porque tiene que hacer interactuar la atención primaria de varias comunas, o sea, los CESFAM y el director de salud de las comunas, por ejemplo, imagínate San Antonio, El Quisco, El Tao, Algarrobo, Casablanca, Valparaíso, y se me quedan otras comunas, y tienes que hacerlos interactuar. Y esa interacción, además, con los directivos de los hospitales, que son hospitales de distinta naturaleza y distinto tipo, y todo eso tú debieras hacerlo para el bienestar de los pacientes. Exacto. Esa es la misión. Es que es un trabajo dificilísimo. Eso es lo que uno espera, por Ignacio, que efectivamente nuestras personas que dirigen el servicio de salud y los directores de hospitales sean los más competentes en esa área. Pero yendo al tema presupuestario, porque aquí no es menor, y yo por eso te hablaba de los sueldos, y una de las cosas que uno logra entender por qué un hospital necesita, por ejemplo, muchas veces profesionales de otra área y con sueldos importantes. O sea, estamos hablando que muchas veces, ¿cierto?, con 2 o 3 sueldos de administrativo podríamos tener el sueldo de un mejor especialista, médico, ¿cierto? ¿Qué porcentaje del presupuesto del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio se va en cargos administrativos? Lo desconozco y, como te decía, no tenemos acceso fácil a esa información. No hay acceso a esa información. Lo que pasa es que es muy enredada la manera en que entregan la información y muchas veces no logras verlo porque muchos de esos cargos administrativos han sido reconvertidos desde cargos clínicos y algunos cargos están con cargo a un hospital, en delegación de funciones en un servicio, otros están en el servicio en delegación de funciones. Entonces, para que nos entienda la gente, el servicio de salud debiera articular todo esto. ¿Y qué ha pasado en Valparaíso-San Antonio? Solamente en el último gobierno tuvimos 4 directores. Que existan 4 directores, para que alguien se imagine el volumen de la complejidad de esta tarea, probablemente toma entre 1 a 2 años entender el funcionamiento mismo de la gran institución que te toca abarcar, empezar a
desarrollar políticas internas para cumplir esas tareas y generar equipos de trabajo. Si cada 4 años además un directivo lo esté haciendo bien o no, lo cambian, que es lo que ha pasado en muchos servicios, al final lo que tú tienes es una rotativa donde cada vez que llega un director está más preocupado, muchas veces cuando son nombramientos políticos, de llegar con un grupo de personas y afincarlas en el servicio de salud, más que desarrollar una tarea. Entonces, cuando la autoridad regional le pide al gobierno y al ministerio intervenir el servicio, pone algunos ejemplos de situaciones que dañan la salud de las personas y que han ocurrido por una falta de gestión del servicio. Por ejemplo, nosotros tenemos hace más de 12 años una máquina de radioterapia, son 2 en el Van Buren, y una de ellas tiene los fondos autorizados para ser renovada porque ya llegó a un punto donde su tecnología es inferior a lo que los pacientes requieren. ¿Y por qué no se renueva? Bueno, porque el equipo de inversiones del Servicio de Salud, que estuvo a cargo de generar distintas licitaciones, estas se fueron cayendo por errores técnicos, por errores administrativos, y tú te encuentras que nunca hubo un responsable administrativo ni político de este retraso inexcusable, teniendo un presupuesto asignado para comprarlo. Y cuando ya al final todas las licitaciones ya estaban bien escritas, los montos que se habían gestionado para comprar los equipos ya se habían inflacionado por el paso del tiempo. Estos son equipos que vienen de Alemania, que vienen de Estados Unidos, son de máxima tecnología, están muy afectados por el precio del dólar, entonces los fondos ya no alcanzaban. Y así tú te vas encontrando con problemas de gestión que explican por qué no existe un proyecto de normalización del Van Buren, por qué no hay un proyecto de normalización de la urgencia, por qué no tenemos un proyecto de normalización de los pabellones del Eduardo Pereira que esté financiado. Bueno, y a lo mejor, doctor, estamos con el presidente del Colegio Médico del Paraíso, Ignacio de la Torre, tampoco tenemos una persona con las competencias técnicas que pueda defender el presupuesto. Porque claro, si hoy día nosotros tenemos a cargo el Servicio de Salud, independiente del color político, ¿cierto? Porque esto pasaba en todos los gobiernos, derecha o izquierda, ¿cierto? Los de derecha llaman a sus amigos de derecha, los de izquierda llaman a sus amigos de izquierda, ¿cierto? Claro, y no hemos tenido una competencia técnica para poder defender el presupuesto. O sea, nuestro problema acá definitivamente no es la gestión hospitalaria, no son los conflictos internos. El problema que tenemos en el Servicio de Salud de nuestra región de Valparaíso, y quizás se repite en tantos otros servicios a nivel país, es el tema político. Es que los cargos no se eligen técnicamente, se eligen políticamente. Desde mi perspectiva, es demasiado notoria la diferencia, por ejemplo, de cómo avanzó el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que tuvo 4 años a la misma directora, versus el Valparaíso San Antonio, que generó cambio. Y alguien me va a decir, oye, pero la directora al final la sacaron por un problema. No me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo a cómo un equipo de trabajo que está 4 años desarrollando un proceso puede avanzar. Y ya estaban, por ejemplo, con un terreno gestionado para el nuevo hospital de Quintero. Ya estaban en avances generando, y lo hicieron, centros de diálisis en la comuna de Petorca, La Ligua, Petorca, en todo ese sector de la provincia más interna del Viña Quillota. Ya estaban en avances para contar con sillones de quimioterapia en hospitales y para contar con camas, por ejemplo, de salud mental en el nuevo hospital biprovincial de Marga Marga y corrigiendo un defecto de diseño del de Quillota. Y al otro lado de la avenida España, 15 minutos más allá, tú tienes, por el contrario, los hospitales en un franco deterioro y sin proyectos financiados. Claro. Ni diseñados para... De hecho, la realidad de infraestructura que uno revisa del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, independiente de la puesta en marcha en los nuevos hospitales de Casablanca y San Antonio, no se condice en atención a pacientes, digamos, de lo que es administrativamente el biprovincial Quillota, Petorca y Marga Marga. O sea, Viña del Mar en eso está mucho más avanzado. Y lo otro, Ignacio, qué mejor muestra también de lo que está pasando con el Hospital Marga Marga. Hoy día el Hospital Marga Marga ya está en manos del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, ya es de ellos, las llaves las tienen ellos. Está el hospital con todo el equipamiento adentro terminado. La empresa, que fue muy criticada en su minuto Acciona, cumplió perfecto. Es el hospital más moderno de Latinoamérica y no lo podemos abrir. Bueno, ahí tú te empiezas a dar cuenta cómo la gestión, por ejemplo, tendría que haber intentado generar
una serie de definiciones que tienen que ver con aspectos, en este caso urbanístico y de transporte, que no estuvieron bien resueltos desde el inicio del diseño del hospital de Marga Marga y que hoy día son un dolor de cabeza para el alcalde de esa comuna, son un dolor de cabeza para la dirección del servicio de salud e incluso para la autoridad regional, porque no tienes una persona que reúna la autoridad para poner a trabajar en conjunto todo. Entiendo que la Seremi reunió a todos los actores para tratar de avanzar, pero son jerarquías que están separadas. Exacto. Entonces, el Serviu tiene cosas que decir, el MOP. El MOP tiene cosas que decir, la municipalidad tiene cosas que decir, y el servicio de salud, y aquí hay que entender, no hace calles, no hace veredas. No, o sea, entonces, y aquí el problema inicial de la estructura justamente del Hospital Marga Marga, que no fue lo mismo que pasó con el Hospital de Quillota, el Hospital Provincial Quillota Petorca, no fue construido por el Servicio de Salud, fue construido por MOP, o sea, no es que haya sido construido, lo construyó una constructora, en el fondo, quien fiscaliza la construcción. Y obviamente el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota no es especialista en construir, es especialista en hacer salud, ¿cierto? El especialista en construir debiese ser el MOP, aquí los hospitales debiesen haber sido construidos por el MOP. Bueno, en el caso de la Seremi de Salud, pues Ignacio, estamos con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico, qué mejor, a ver si me ayudas Camila con el nombre de la Seremi, qué mejor, ¿cierto?, que la elección de la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, que es, ¿cómo se llama? Marión Luan, ¿cierto? Marión Luan, exactamente. ¿Qué mejor demostración de su elección? Porque Marión, yo creo que es una excelente Seremi de Salud. Hoy día, con un excelente currículum, con una capacidad técnica, y se nota que a Marión Luan no la eligieron políticamente. Pero ¿después de qué? De haberse caído con un Seremi, que era un verdadero payaso, por decirlo menos, ¿cierto? Que no conocíamos ningún tipo de su currículum, ¿cierto? Y donde sí la elección era política. Ahí creo que hay un buen ejemplo de cómo la política le ha hecho tanto daño a los servicios de salud. Querían colocar un Seremi políticamente, y mira el nombre que iba a llegar, se dieron cuenta que ya políticamente no tenían nada que hacer, y técnicamente Marión Luan, ¿cierto? Yo creo que es una excelente figura. ¿Cómo llegamos a hacer lo mismo en los servicios de salud? ¿Cómo llegamos a elegir a los mejores directores? ¿Qué hacemos, Ignacio? Bueno, esa pregunta yo la hice muy directamente a autoridades del Ministerio de Salud. Les dije, y también lo planteé en una intervención que tuve el día lunes en la Comisión de Salud del Senado, que participé de forma telemática, a propósito de la situación que ocurrió en San Antonio. Mi pregunta que les hice a ellos fue ¿hasta qué punto el rol de una autoridad sanitaria va a ser político versus técnico? Y encuentro ciertos puntos de gestión de salud donde tienen que haber roles que son de carácter político, entendiendo político no un militante político, sino una persona que va a actuar con una mirada sistémica en la polis, en la ciudad, en la comunidad. Y también a nivel país, porque es muy cierto que hay, por ejemplo, hay gobiernos que tienen una cierta política de salud con otra política de salud, pero en ese punto político, muy bien la definición, digamos. Pero sobre todo también en el aspecto político, que la política es lo que ocurre en la ciudad, al menos ese es el concepto griego, ¿no es cierto? Sí. Entendiendo el ágora griega y el lugar donde se discute y se resuelven los problemas. Si yo quiero establecer una política sanitaria, por ejemplo, ustedes mostraban en sus noticias una persona fallecida por una acción, ¿no es cierto?, traumática que tiene que ver con un arma de fuego. Bueno, nosotros estamos viendo un incremento en la violencia entre las personas y eso genera problemas de salud. Claro. Una autoridad política de salud tiene que ser capaz de interactuar, por ejemplo, con seguridad ciudadana, con seguridad de los distintos, con el Ministerio del Interior, buscando mejorar aspectos que hoy día se transforman en una enfermedad. Dicho eso, a mi entender, un Seremi tiene que tener herramientas técnicas potentes, o sea, un gran currículum, y además tener habilidades hoy día política, que son comunicacionales y políticas. Sí. Pero eso no quiere decir que puedes llegar con el nombre de cualquier persona que sea cercana a una militancia o militante si su currículum es malo. Entonces, es muy importante. Pero cuando hablamos de los servicios de salud,
a mí no me queda claro que, por ejemplo, un director de hospital tenga que ser una figura política. Me parece que el director de hospital... Que era la defensa que tú hacías de la ex ministra en el caso del hospital de San Antonio, que tú decías, pucha, en el caso de Janet, ¿cierto? De Janet Vega, tú decías, a ver, claramente ella políticamente no piensa como este gobierno, pero su currículum técnico, o sea, es un lujo tenerlo en San Antonio, porque y cuando yo te escucho hablar eso, y yo veo después, analizo el currículum de Janet Vega, y claro que es un lujo tenerlo en San Antonio. Bueno, y llama la atención que después de todo lo que se produjo, finalmente salió la exdirectora y la doctora Vega sigue estando ahí, y ahora lo que hay que ver, y ese es el gran desafío, es cómo estas competencias y estas capacidades son capaces de liderar procesos que, ojo Jorge, acá lo que hay que medir es cómo impacta positivamente en la salud de las personas. Exacto. Si se reducen listas de espera, si la atención de los usuarios mejora, si la calidad de la atención es mejor, pucha, ticket, aplauso, y me da lo mismo su pensamiento político. Si por el contrario los resultados son peores que la administración anterior, o vemos que hay cambios que no se pueden ejecutar, en realidad de nuevo el problema es que no es solo traer una pieza, sino que muchas veces el sistema no funciona, y hacia allá apunta la solicitud de intervención del Servicio de Salud al País de San Antonio, porque lo que dice, ¿no es cierto?, la autoridad, en este caso el delegado presidencial en nuestra región, dice, es tal el conjunto y tan complejo el problema interno que tiene el Servicio de Salud, no plantea los hospitales, que no nos basta cambiar la cabeza, incluso por ADP, sino que tenemos que traer equipos técnicos que robustezcan el músculo, que es lo que dije yo durante mucho tiempo. Bueno, en eso tiene razón Manuel Millones, ¿ah? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque nosotros, ¿qué fuimos detectando? Antiguamente, hace 10 o 15 años, llegaba un director y traía una o dos personas de su confianza, claro, que trabajaban con él, y cuando terminaba su mandato, se iban con él. Con el paso del tiempo, ya no fueron 2 o 3, y ya no fueron solo de su confianza, sino que empezaron a ser más personas, sí, que empezaron a infiltrar ya no solamente una cúpula, ya no era un asesor, porque si tú tienes un asesor de comunicaciones y eres un actor político, claramente tienes que tener espacios para poder transmitir esas ideas políticas, pero luego empezaron a meter a alguien a la unidad de atención primaria, en la unidad de inversiones, en la unidad de proyectos, en la unidad de medio ambiente, y empezaron a sumar gente cuyos currículum, a título de quienes ahí trabajaban, no parecían lo suficientemente robustos. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Si este fuera un hígado que tenía que trabajar, o un músculo que tenía que contraerse, se empezó a llenar de células, exacto, que no funcionaban al ritmo de la contracción. Ahora, de grasa, bueno, que le impedía funcionar. Definitivamente, eso, entonces, más que en una crisis de gestión hospitalaria, y volvemos, estamos en una crisis de la política, o una gestión política en los servicios de salud. Bueno, vamos a esperar, ¿cierto, Ignacio? Y por eso es importante, y también es importante comunicacionalmente, cómo se abordan las informaciones. Cómo se aborda, por ejemplo, cuando se presenta 8.000 millones de reducción, ¿cierto?, del presupuesto de los hospitales, los servicios de salud en la región. Nos va a impactar. Sí, pero hagámonos cargo de por qué llegamos a ese déficit, ¿cierto? En el tema presupuestario. Hoy día, yo creo que antes del presupuesto tenemos que solucionar quién maneja y con qué criterios se van a manejar los servicios de salud del hospital. Y posteriormente, como vamos a tener la tranquilidad que en esos cargos hay gente técnica y gente, primero, también separar la grasa de los servicios de salud y de los hospitales de los cargos administrativos innecesarios, como estos periodistas con sueldos millonarios, por ejemplo, que yo te hablo, ¿cierto? Y de ahí bajar directamente a ver este presupuesto, y para poder defenderlo, pero más con razones mucho más técnicas que políticas, como se está viendo hoy día. Sí, y igual en ese tema, creo que la complejidad de los sistemas de salud ha sido tal en los últimos años, y con esto no estoy haciendo una apología a nadie en particular, pero sí dejar claro que en términos, por ejemplo, de imagen para la comunidad, que los hospitales empezaran a comunicar las buenas cosas que hacen y no fueran titulares solamente cuando había un problema, una negligencia, una muerte o una enfermedad grave de alguien, o alguien que no fue atendido, también es, desde mi perspectiva al menos, un elemento que es positivo para la comunidad y la confianza en su institución, y también para quienes ahí trabajan. Bajo esa línea,
las comunicaciones externas de los hospitales empezaron a tomar vigor desde el propio Ministerio de Salud, que empezó a generar pautas comunicacionales. Desconozco cuál es el sueldo, no tengo claridad sobre esas materias. Para un profesional de la prensa es un excelente negocio trabajar en un servicio de salud. Y yo creo que está bien, porque la remuneración para un profesional de la prensa tiene que ser muy buena, pero el punto no es ese. El punto es ¿cuál es el objetivo? Porque si el objetivo de un periodista, por ejemplo, yo digo, es lo mismo que me pasa, por ejemplo, con la empresa portuaria del Paraíso, cuando el gerente de comunicación en el puerto gana 10 millones de pesos. Entonces digo, a ver, pero necesitamos, está bien, se necesitan comunicaciones. Entonces hoy día, ¿para qué se ocupan las comunicaciones muchas veces en los estamentos públicos? Para tapar, para hacer relación pública. Para cuando uno quiere, por ejemplo, cuando nosotros queríamos entrevistar a la directora de salud, nunca pudimos acceder a la directora de salud, a la señora Quiero, nunca accedió a una entrevista, nunca, jamás. Y la respuesta de los periodistas y los comunicadores del Servicio de Salud es un comunicado con 2 líneas, que la verdad no dice nada. Entonces uno dice, ¿y para qué? ¿Para qué? Entonces, muchas veces, ahora, yo estoy de acuerdo contigo, si vamos a tener una estrategia comunicacional, por ejemplo, que vamos a destacar los beneficios y los nuevos avances del Hospital Carlos Van Buren, los avances en medicina del Gustavo Frique, el avance que vamos a tener con el Hospital Marga Marga, y nos mandan, por ejemplo, textos y opiniones y columnas especializadas, pucha, que están bien pagados los periodistas. Pero si van a estar tapando cosas, no dando entrevistas, no dando cuñas, es que está ocupado, es que no contesta, es que está en reunión, ¿para qué? Y muchos de los periodistas llegan por temas políticos, ¿para qué estamos con cosas? Como te decía, a mi entender, es una labor que ha mejorado mucho la relación de los hospitales con la comunidad en la medida que son capaces de hacerlo. Un ejemplo, el Hospital Frique tiene un programa que difunde a través de redes sociales una vez a la semana, entrevistando médicos con temas de prevención de enfermedades o de promoción de la salud, y que resulta muy útil, creo yo, para la comunidad. Ahora, como claramente en un escenario de restricción presupuestaria uno podría prescindir de distintas cosas. Yo creo que, por ejemplo, el Hospital Gustavo Frique a lo mejor necesitaría un nuevo neurólogo, un nutricionista. O sea, yo creo que es mucho más interesante, con el respeto por eso, Ignacio, que no se malentienda, porque aquí me van a salir criticando que estoy contra los periodistas, que no se malentienda. Yo creo que hoy día está en la crisis del servicio de salud y están las prioridades, que es más prioritario mejorar y gastar los recursos financieros en esas líneas que gastársela, por ejemplo, en hacer un programa en YouTube, con todo el respeto. De acuerdo. Sí, el único punto es que, como te decía, esta es una estrategia que surge desde el Ministerio de Salud. Desconozco cuántos años, pero nosotros empezamos a ver este cambio comunicacional al menos hace 8 años, y tiene aspectos positivos que los propios equipos de salud y los pacientes reconocen, pero tiene que ser un recurso bien utilizado. Exactamente. De la misma manera que si tienes dirigentes en un hospital o en un servicio de salud que no trabajan ni atienden personas nunca, o hacen muy poco trabajo directo, también es podrá estar dentro de sus derechos funcionarios como dirigente, pero no es algo que tenga mucho sentido desde el punto de vista de los usuarios. Entonces, como toda medida, si no es bien utilizada, si no es bien gestionada, creo que hay errores. Y ahí hay una frase que para mí viene del mundo del control de gestión, que es un área de la ingeniería, y podemos decir, lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede gestionar. Y por eso es tan importante tener los datos, actuar de manera transparente, pero sobre todo tener claro lineamiento y gestionar los recursos para usarlos mejor. Y aplicar mucha logística. Yo creo que hoy día también lo que nos falta en los servicios de salud es logística. Yo lo veo en mi mamá, por ejemplo, o en muchos adultos mayores, que necesita una hora en el servicio público. Entonces, te hacen ir al hospital presencialmente a sacar la hora. Te demoráis 3 horas en sacar la hora. Después te hacen ir a buscar el resultado de la hora. Después te hacen ir para ir a entregar la receta del medicamento. Entonces, hay muchas tareas que hoy día se pueden hacer digitalmente. Sabemos que al adulto mayor le cuesta digitalmente, pero hay formas. Yo creo que meter en logística. ¿Y eso cómo se hace? No se hace con política, o metiendo un buen político o al amigo del senador o de la senadora o del diputado, ¿cierto? Se hace técnicamente. Bueno, para allá vamos a estar trabajando, Ignacio. Gracias, Jorge, por este contacto. Solo una idea en esa línea. Se hace primero con un fuerte sentido humano, de entender que el tiempo de esa persona que tengo al frente puede valer incluso más que el mío.
Por el Exacto. solo hecho de ser mi paciente, el usuario que se atiende conmigo. Y cuando yo acepto eso, pongo todas las herramientas del conocimiento, ingeniería, psicología, gestión clínica al servicio de esa persona. Y hay hospitales, para que la gente sepa, que le manda la hora por WhatsApp a los Exacto. pacientes y no tienen que ir a pedir hora. Hay hospitales que le están mandando los medicamentos a la casa y Exactamente. los pacientes no tienen que ir a buscarlo. Entonces ese camino, nosotros podríamos llegar a eso si es que logramos robustecer la gestión Y esos de los servicios de hospitales salud que te mandan el medicamento y los WhatsApp también son públicos, ¿cierto, Ignacio? públicos, exactamente. Sí, sí, yo creo que por eso hay tanto que aprender y técnicamente poder resolver. Y creo que estas tan dos simples cosas, de la hora por WhatsApp y el medicamento a domicilio, ¿qué ayuda sería para nuestros adultos mayores de la región del Paraíso? Y te ahorrarías unas colas que empiezan en la Exacto. farmacia del Van Buren y salen por la calle San Ignacio y llegan hasta la calle Colón. Exacto. Entonces estamos hablando muchas veces En de eso, una en eso realidad. reconocer que el Gustavo Frick es bastante rápido, ¿ah? Es más rápido, hay una operatividad ahí. Pero bueno, hay que trabajar ahí. Ignacio, muchas gracias por este contacto, vamos a estar en línea. Que esté muy Siempre bien. con la salud primero, que los cargos se elijan políticamente y no técnicamente. O sea, perdón, técnicamente y no políticamente. Gracias, Ignacio, ¿ah? Que esté bien, chao. Ignacio Latorre, presidente del Colegio Médico. ¿Se dan cuenta? Sí, el presupuesto es un tema, pero no es relevante que hayan bajado 8.000 millones. Lo vamos a conversar también con la senadora Carol Cariola. Aquí el tema presupuesto es importante, pero no se trata solamente de tema importante. Y sobre todo el Partido Comunista. Ojo, porque el Partido Comunista tuvo secuestrado por mucho tiempo el Servicio de Salud Valparaíso Viña del Mar. Lo vamos a conversar con la senadora Carol Cariola de Vuelta a Comerciales. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Este viernes 15 de mayo es como un déjà vu, esto, ¿cierto? ¿Han tenido ustedes un déjà vu, cierto, con esta crisis hospitalaria? Ya estamos conectados con la senadora Carol Cariola, pero vamos a revisar titulares a esta hora de la mañana y seguimos. 9:06 minutos, hombre muere baleado en plena vía pública de La Calera, nuevo homicidio en la región de Valparaíso. 9:06 de este viernes, operativo antidrogas en San Felipe deja 2 detenidos, se decomisó tanto cocaína como marihuana y dinero en efectivo. Gobierno pide intervenir el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio debido a grave crisis de gestión hospitalaria y conflictos internos. Carabinero de Franco abatió a delincuente que asaltaba Busred, un segundo antisocial se dio a la fuga herido, esto en la región metropolitana. Activan operación invierno en Valparaíso ante intensas precipitaciones por alta probabilidad de que se desarrolle el fenómeno del Niño. Comercio minorista cae en marzo en la región de Valparaíso, profundiza desaceleración durante el primer trimestre de este año. Incendios en temporada de frío encienden las alertas en la región de Valparaíso, reforzarán fiscalización y piden extremar cuidado. No sé cómo van a reforzar la fiscalización con los incendios en frío. ¿Quién va a reforzar la fiscalización? Ay, punto ahí. Auditoría externa a la gestión Char detecta graves falencias y fallas financieras. Se pagaron 196 millones en hora extra. Fiscalía busca penas de 400 años para la célula del Tren de Aragua. Histórico juicio contra el llamado Tren del Mar. Presidente Kast sale al paso de críticas por metáforas sobre migrantes. Quizás la palabra era hipérbole, corrigió el mandatario. Oye, yo no sé si cuando veo al presidente, ¿es el presidente o es detrás del muro de Mega? Por lo cómico, digo yo. Son los titulares. Cobertura de vacunas contra influenza en menores de 5 años llega a solo el 54,1%. Ojo con esto, ¿ah? Grupos con mayor avance son los trabajadores de la salud, pero faltan los niños. Atención, los niños no se están vacunando. 9 de la mañana con 8 minutos, 9 con 8. Tengo información interna, ¿cierto?, de lo que está pasando en el complejo fronterizo de Los Libertadores.
A eso de las 6 de la mañana se sostuvo una reunión de coordinación, ¿cierto?, en la administración del Consejo del Complejo Fronterizo para evaluar condiciones meteorológicas en la zona alta de la cordillera. Y a las 8, conforme a resuelto en el comité técnico, se ejecutó el cierre preventivo del paso vehicular para todo tipo de vehículos. Está cerrado el paso fronterizo, ¿cierto? Los Libertadores a esta hora de la mañana. Información para que revisemos también, a ver si me ayudan, qué es lo que vamos a tener, ¿cierto?, en el Paso Libertadores. Estamos con la senadora de nuestra región de Valparaíso, Carol Cariola. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida, buenos días. Hola, Jorge, buenos días, gusto de saludarte. La echábamos de menos acá, senadora, ¿cierto? Hace tiempo. Sí, yo sé, hace rato que sí, pero ya estamos de vuelta, Jorge. No, se la veo. Vamos a estar conversando permanentemente con ustedes. Si escuchan por ahí un plin plin, es mi hijo que está aquí conmigo. Sí, no, está muy bien, muy bien. Ahí está su hijo, siempre le hemos visto, sobre todo también la vi ahí en redes sociales, en el Día de la Madre con su madre también ahí, así que en una buena conmemoración. Oiga, Carol, senadora, estábamos hablando recién con Ignacio de la Torre, ¿cierto?, presidente del Colegio Médico. Estábamos hablando de la crisis que tenemos justamente en nuestros servicios de salud, en nuestros hospitales, este recorte presupuestario, pero también, y quedamos que tenemos una verdadera crisis política en los centros, ¿cierto?, de salud. Y apuntábamos directamente que incluso el Partido Comunista tuvo en su minuto bastante secuestrado, decíamos, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. ¿Se eligen muchos cargos políticos en los servicios de salud? Sí. A ver, mire, yo la verdad, Jorge, voy a partir por responder eso último, porque me parece muy malintencionada la forma de plantearlo. Hablar de secuestro en un servicio público a mí me parece que es una caricatura que claramente no contribuye al debate serio sobre salud. O sea, yo quiero hablar de salud, pero hablar de manera seria. Los servicios de salud funcionan bajo normas del Estado, con controles administrativos, técnicos, presupuestarios, no bajo partidos políticos. Y creo que ahí es donde está el problema de cómo se aborda esta discusión. Porque, por ejemplo, el exdirector al que usted hace referencia entró por alta dirección pública. Entonces, cuando usted me dice acá es el Partido Comunista o el partido, porque yo podría decir, y antes estaba un militante de la democracia cristiana. Acá Exacto. Lo importante, yo creo que lo más importante... Y cuando estaba quizá el gobierno de Piñera, había uno de derecha. Y a lo mejor lo más probable es que Kast quiera colocar uno de derecha. No necesariamente, porque los servicios de salud los dirigen médicos o funcionarios públicos, digamos, que postulan por alta dirección pública. Y ahí pero el gobierno sabemos, tiene senadora, una capacidad limitada, todos sabemos. Tiene una capacidad limitada para designar. Acuérdate que tiene 12 balas de plata que finalmente puede utilizar en distintos servicios públicos para poder determinar a dedo quiénes son las cabezas o quienes lo dirigen. Hay muchos directores de servicio que se mantienen, y de hecho en el gobierno anterior muchos directores de servicio y directoras que venían del gobierno del presidente Piñera se mantuvieron en los cargos. Entonces hay que tener ojo con eso, porque afirmar esto de manera tan categórica no es real, y además puede generar una caricatura que tampoco a mí me parece que sea senadora, correcta. pero es que aquí hay dos caricaturas. La primera caricatura, ok, se la concedo lo que yo digo, el secuestro, perfecto, pero también tenemos una segunda caricatura, que la alta dirección pública es lo más correcto que hay, y eso es una caricatura, porque sabemos que la alta dirección pública es violable, ¿cierto?, tanto por derechas o izquierda. Aquí no estamos atacando a la izquierda puntualmente, estamos atacando al sistema político que elige políticamente a las autoridades que tienen que estar en el servicio de salud, cuando esas autoridades se tienen que elegir técnicamente, no políticamente. Yo creo que ahí tiene que estar el centro de la discusión. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que no puede ser solo lo uno, solo lo otro. Porque, a ver, no porque una persona tenga una militancia política tiene que quedar descartada per se, porque cumple con las condiciones. Exacto. ¿Ok? Entonces creo que ahí tiene que haber un equilibrio respecto como en el caso, por ejemplo, como en el caso de la ex ministra Janet Vega, que si uno viera el currículum es espectacular y la quieren sacar solamente por un tema político. Exacto, por ejemplo. Entonces uno dice, acá las condiciones técnicas son muy importantes, pero eso no puede ser, y la militancia política o la posición política de una persona no puede ser una razón per se para sacar a alguien de un cargo o de una responsabilidad que puede cumplir de buena manera. Acá yo creo que lo más importante, y yo le concedo a usted también el punto de que la alta dirección pública hay que mejorarla. Hoy día tener un mejor funcionamiento de la elección de la alta dirección pública
de que hay una mala práctica que se ha ocupado en todos los gobiernos, que es declarar los concursos desiertos. Eso es algo, es real. Y efectivamente, ahí lo que ocurre es que se empiezan a determinar estos directores o direcciones provisorias, subrogantes, ¿cierto? Y finalmente la conducción de los servicios o de los hospitales termina cayendo en situaciones de inestabilidad, de crisis, y ahí es donde tenemos el problema. Pero mire, yo quiero ir a lo de fondo en esto, Jorge, porque la situación en salud en este momento es crítica. Exacto. Yo lo he escuchado a ustedes decir, no alcancé a escuchar la entrevista al presidente del Colegio Médico, pero la verdad es que decir que esta rebaja presupuestaria no tiene ningún efecto, eso es mentira. O sea, acá la rebaja presupuestaria de 400.000 millones de pesos a la salud pública de nuestro país pone la salud en una grave situación. Ayer el presidente de la Comisión de Salud del Senado, me refiero a Juan Luis Castro, expresidente del Colegio Médico, hablaba de un desangramiento de la salud pública. Usted sabe que todos los años, en septiembre más o menos, el Ministerio de Salud pide una suplementación de presupuesto. En el año 2025 esa suplementación fue de 2 billones de pesos, más del 14,7% del presupuesto total. Entonces, que hoy día, antes incluso que se llegue a ese momento, se rebaja el presupuesto en 400.000 millones a nivel nacional, y además se pone el foco en los los GRD, que son hoy día precisamente los recursos para la gestión hospitalaria, para el tema del financiamiento de camas, médicos, hospitalizaciones, o sea, sí. Y cuando el ministerio además dice que no van a tocar la atención a los pacientes, no es real. Es una metáfora, a lo mejor es una metáfora, senadora. Pero, puede ser una metáfora, pero la verdad las cosas que tuvimos dos veces a la ministra de Salud en la comisión y no fueron capaces de presentarnos el decreto 333, que finalmente se tomó razón el día de ayer en la Contraloría, antes de ayer, perdón, en la Contraloría, y que finalmente hoy día nos tiene a todos en alerta, porque solo en la región de Valparaíso estamos hablando de 8.000 millones. ¿Usted cree que el Van Buren, que es un hospital al que le faltan insumos, al que le falta cobertura, al que le falta infraestructura, resiste una rebaja de 1.400 millones de pesos? A ver, contextualicemos. Y aquí usted me tiene que entender mi rol, que a veces uno tiene que ser abogado del diablo, ¿cierto? Y tiene que entender mi rol. Primero, tiene razón. Bueno, yo no sé cuál es tu relación con el diablo, Jorge, pero uno tiene que ser abogado del diablo. A veces uno tiene que ser abogado del diablo. Bueno, a ver, aquí el punto es súper claro. Está bien, estamos criticando la rebaja presupuestaria, pero también tenemos que hacernos cargo, y usted también tiene que hacerse cargo como senadora, hoy día senadora, ayer diputada, ¿cierto?, del gobierno anterior. Quien primero baja el presupuesto de salud es el presidente Gabriel Boric. No, el que no le asigna a los hospitales y a los recintos hospitalarios, pero a ver, pero senadora, el que no le asigna el presupuesto de que necesitan los hospitales, sobre todo en la región, es el presidente Boric. Ahí tenemos una falla. Ahora, lo que dice el ministro Quirós, dice claramente, son dos cosas, y aquí yo quiero ser el abogado del diablo, cuando él dice, tenemos que efectivamente hay mucho espacio para la eficiencia en temas de hospitales. Esto ha sido estudiado muchas veces, y aquí también hay un punto, y es lo que yo recién hablaba con Ignacio Latorre. Tenemos muchos profesionales que no tienen nada que ver con el área de salud, muchos administrativos, contratados en los servicios de salud, contratados en los hospitales, que incluso el mismo presidente del Colegio Médico me decía, desconocemos qué porcentaje del presupuesto completo es, que son cargos muchas veces llenados políticamente, que contratan al periodista X, al asesor X, etcétera, y desconocemos. Entonces, aquí hay dos crisis. Ok, tenemos una crisis que le bajan el presupuesto, estamos claros, pero también tiene razón el ministro Quirós cuando dice que tenemos que tener una mejor eficiencia en el manejo de los servicios de salud y en el manejo económico. Y yo creo que ahí él apunta de buena manera, y esa es una autocrítica que no se ha hecho. Sí, a ver, mire, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que primero hay que ser precisos en los datos que se entregan, Jorge. Usted es periodista, yo creo que es bien importante que cuando se hace una afirmación se tengan los datos sobre la mesa. El aumento de presupuesto en salud, particularmente que hubo el año 2025 de parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, fue de más de un 30%. Para que lo tengamos claro, porque la verdad... Pero, senadora, lo que yo dije, que el presupuesto aprobado... Pero cortito, si el presupuesto aprobado por Boric no era el suficiente que necesitaban los hospitales.
Él ya sabía que el presupuesto no era suficiente. Por supuesto que no, porque el déficit hospitalario es un déficit histórico que se viene arrastrando hace 30 años, ¿me entiendes? Pero, sin embargo, decir que el gobierno anterior bajó el presupuesto es mentira. Eso es falso, no es una afirmación correcta. Y por eso yo se la estoy rebatiendo, porque me parece que en esto uno tiene que ser preciso. No fue lo suficiente, por supuesto, pero que rebajó el presupuesto, eso es mentira. Que este gobierno está rebajando el presupuesto, eso es verdad. Y la verdad es que ahí es donde hay una inconsistencia, porque el ministro Quirós, que pareciera ser que no tiene idea de cómo funciona el sistema de salud, porque el sistema de salud en Chile, primero cada hospital parte el año endeudado. Se profundiza el endeudamiento en el tiempo, por supuesto, porque además lo que tenemos, y yo comparto lo que están planteando de la eficiencia del gasto, pero la eficiencia del gasto no se justifica con una baja de 400.000 millones de pesos en el total del sistema de salud en este momento y en las condiciones que tenemos actualmente. ¿Sabe lo que eso significa? Significa afectar directamente la atención de los pacientes. Si hoy día hay lista de espera, esto va a aumentar la lista de espera. Si hoy día hay brechas en relación a la cobertura de médicos especialistas, esto va a aumentar las brechas. Si hoy día tenemos problemas en las horas de espera que hay en la eficiencia de atención, porque usted sabe que no sé si ha ido a la urgencia del Hospital Van Buren o al Frique durante las tardes, durante las noches, como la gente está esperando 10, 15 horas. Sí, ese punto lo tenemos súper claro. Pero hagámonos cargo de dos puntos. Ahora, con menos plata, pero sí. El ministro dice que con menos plata las cosas se pueden hacer mejor. No, y yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, le voy a decir un dato muy concreto. Los 400.000 millones de pesos que se están bajando a la salud pública en Chile a partir de un recorte a través de un decreto presidencial del presupuesto 2026 es lo mismo que se les está regalando a través de la mega reforma a las grandes inmobiliarias por la reducción del IVA. O sea, hoy día, por un lado, el gobierno dice no hay plata, pero están pasando un proyecto de ley de mega reforma que reduce 4.000 millones de dólares de recaudación fiscal, donde le regalan 400 millones de pesos a las inmobiliarias en IVA. Y sucede que, en paralelo, le bajan 400.000 millones de pesos a la salud pública que está en crisis. Es inexplicable, Jorge, no tiene ninguna explicación posible la decisión que se está tomando con salud. Y es tanto así que el propio delegado presidencial hoy día plantea que hay que intervenir los servicios, que hay que mejorar la gestión, que hay que mejorar, y yo estoy de acuerdo con eso, siempre esas cosas ayudan, pero la verdad de las cosas es que eso no se puede hacer si no hay recursos disponibles para comprar más IVA. Estoy de acuerdo con lo y la brecha. Estoy de acuerdo con lo que usted dice del IVA. De hecho, creo que es una mala medida y debiese con pie cero. Pero volvamos al tema de la salud. A ver, también lo que usted dice sobre el tema del presupuesto es cierto, le doy el punto, pero ojo, que una cosa es la asignación de más plata y el otro es cómo se desarrolla los ítems. Tenemos organizaciones de salud en su minuto, como la FENAT, que alertaron del recorte de un 3% al presupuesto del Ministerio de Salud para el 2026, que se dio en la discusión de 2025. Pero apuntemos al punto actual, senadora. Ok, usted tiene razón, puede afectar directamente, pero démosle el punto al ministro Quirós. ¿Podemos hacer más eficiente el servicio de salud, los hospitales? ¿Podemos hacerlo más eficiente? ¿Podemos tener hoy día una eficiencia mayor? Porque tampoco tenemos que reconocer que nuestros servicios de salud y nuestros hospitales no funcionan a la perfección y que tenemos ciertos gastos administrativos que debiesen eliminarse o bajarse, ¿o no? Bueno, a ver, yo creo que uno siempre puede hacer que los servicios sean más eficientes y eso evidentemente es algo que tenemos que buscar. Yo estoy de acuerdo con que la eficiencia siempre va a ser un objetivo, sobre todo en salud. Pero lo que no estoy de acuerdo es que eso se logra reduciendo el presupuesto, porque los hospitales, Jorge, ya vienen endeudados. Usted sabe que la deuda de arrastre que tiene en este momento FONASA es del 4.000% más de lo que se le asigna. Entonces, cuando usted me dice, acá hay un problema solo de eficiencia, de que se contrata más gente de la que se debiera, ¿sabe cuántas veces hemos escuchado a los gremios decir que hoy día les falta dotación, que hay muchos trabajadores trabajando en malas condiciones porque están en horario, porque no tienen responsabilidad administrativa, porque hace 2 gobiernos atrás, el último gobierno que generó un encasillamiento, una nueva ley de plantas fue el gobierno de la presidenta Bachelet? Por lo tanto, las brechas desde el punto de vista de los funcionarios públicos, de los médicos especialistas y, por lo tanto, de las horas de atención médica en los servicios de salud son altísimas.
Bajarle el presupuesto al Van Buren es un crimen, Jorge, es un crimen. Mire el hospital Claudio Vicuña, yo estuve ayer en San Antonio. El hospital está en una crisis no solamente por la situación de la dirección del hospital, que la hicieron renunciar de manera obligada por una razón política. ¿De qué vienen a hablar aquí de que los temas políticos, que los partidos, acá los sesgos ideológicos los han tenido ellos? Cuando usted lo decía al principio, la doctora Janet Vega, una doctora que tiene una tremenda trayectoria, que tiene un tremendo perfil profesional y que puede ser un gran aporte en el hospital, pero que sin embargo condiciona la permanencia de la directora porque no quiso echarla, porque ella dijo, no voy a hacer algo que está en contra de lo que la ley establece, y no voy a hacer algo que esté en contra finalmente de los intereses del servicio de salud. Exacto. No, o sea, ahora, en este caso, la crisis que se vive... Y un hospital que ya tiene una crisis con la dirección del hospital, porque hoy día hay 20 médicos que firmaron una carta diciendo que estaban dispuestos a renunciar si finalmente esta iba a ser la forma de funcionamiento. Pero además le quiero decir que le bajaron más de 1.000 millones. Senadora, vamos a mejorar un poco esa condición, le bajó un poco la calidad del tiene, internet. Mire, Claudio Vicuña es un hospital de primera línea, donde la tecnología es de punta, donde tienen de todo para hacer un hospital que la tecnología del Claudio Vicuña no funciona. No, sí es verdad, ahí vamos a mejorar un poco la calidad del audio, ¿cierto, senadora? Bueno, puntualmente, ahora, ya, el diagnóstico lo tenemos súper claro, y ahora, ¿cómo avanzamos? Porque en el fondo, a ver, si el ministro dice que, y yo por eso le digo abogado al diablo, no estoy diciendo que el ministro sea un diablo, ojo, pero si el ministro dice que tenemos un punto, ahí hay que solucionar. Ahora, la tarea también, por parte, bueno, del rol más de la Cámara de Diputados, la fiscalización, es que, bueno, que efectivamente este recorte que se quiere hacer se cumpla, como dice el ministro, y no sea una metáfora, ¿cierto? Y se cumpla directamente, que no afecta a los pacientes, y que también exista un compromiso de poder analizar el tema de los recortes. Ahora, si no fuese esa la manera, ¿cómo solucionamos los puntos del déficit de salud? Porque de otra forma hay que poner igual más plata. ¿De dónde se sacaría esa plata, por ejemplo, senadora? Sí. Oiga, no sé si me alcanzó a escuchar lo que le dije de la neonatología del hospital Claudio Vicuña. Sí, sí. Ya. En el fondo, yo le preguntaba a usted por qué no se ha implementado el servicio de neonatología, porque no, faltan pediatras. ¿Por qué faltan pediatras? Faltan tres pediatras para poder implementarla. Tienen las cunas, tienen las camas radiantes, tienen toda la tecnología. Sí. Entonces, la verdad es que la neonatología es un servicio muy importante. Pero sí, senadora, tenemos un hospital terminado, el más moderno en Latinoamérica. Y no lo podemos abrir porque nos falta una calle y un semáforo. Mire, ahora eso habla efectivamente de lo mal que lo hemos hecho. Y por eso decimos que los cargos tienen que ser más técnicos que políticos. Sí, pero lo de la calle no depende ni del gobierno ni del servicio de salud, depende del municipio. Y ahí se están haciendo las gestiones para que efectivamente se haga esa implementación. El problema de la calle, senadora, que lo conozco perfecto y al rey del derecho, es porque el servicio de salud nunca fue capaz de ver el problema. De hecho, en la calle ni siquiera era parte del proyecto inicial. ¿Por qué? Sí. Porque el servicio de salud no sabe construir, el que sabe construir era el MOP. En el proyecto preinversional efectivamente fue un tema ausente que lo visibilizaron los vecinos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ya una vez visibilizado, ha pasado demasiado tiempo de que el hospital está construido a que finalmente se implemente porque la calle no es calle, es un pasaje, si no caben dos autos. Exacto. Sí, bueno, pero ahí es donde finalmente está el tema de la expropiación y yo creo que ojalá esto se resuelva lo antes posible. Pero mire, volvamos al punto de fondo y lo que usted decía. Démosle el punto al gobierno de que la eficiencia es un elemento, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero la eficiencia no se resuelve con reducción presupuestaria, Jorge. Y yo en eso ¿pero de dónde sacamos la plata que nos falta? Es que nos falta, pues, si la plata está aprobada en el 2026, el presupuesto lo aprobamos nosotros el año pasado. Usted dice que no habría que tocar ese presupuesto, había que dejarlo tal cual. No hay que tocarlo, al contrario. O sea, de aquí a septiembre lo que va a haber es que vamos a tener a todos los hospitales en crisis con una situación de insostenibilidad, donde van a estar pidiendo suplementación de presupuesto, y sucede que, claro, es que ¿sabe cuál es el problema de fondo acá, Jorge? Que el gobierno, con tal de bajarle impuestos a los súper ricos, regalarle
IVA a la inmobiliaria y generar estas condiciones finalmente de alguna u otra manera de justificación de la baja de recaudación de 4.000 millones de dólares, está desmantelando cuestiones que son básicas y reduciendo presupuesto en salud, en educación, en vivienda, en seguridad. O sea, la gente hoy día reclama que necesitamos más seguridad y no menos, más herramientas de seguridad tecnológica, más drones dando vueltas, más cámaras en buenas condiciones, más carabineros bien remunerados para que el riesgo que corren les permita estar en las calles con todas las condiciones y no tener los problemas de salud mental que los llevan a tener licencias médicas y que nos hace reducir en un porcentaje importante a los carabineros que tenemos en la calle. Más patrullas en buenas condiciones para el monitoreo, ¿cierto?, de las calles en nuestra región. O sea, a nosotros nos falta una dotación tremenda de carabineros y sucede que es inexplicable que estén reduciendo el presupuesto en seguridad y que estén reduciendo el presupuesto en salud, como lo decíamos anteriormente. Y usted decía, bueno, que este presupuesto no toque la atención de los pacientes. Imposible. La va a tocar igual. Que la reducción viene en el GRD. Y el GRD es precisamente un ítem de funcionamiento de los hospitales en función de la atención a los pacientes. Estamos hablando de servicios médicos, estamos hablando de días cama, estamos hablando de hospitalizaciones. Eso es lo que financia. Bueno, Entonces, la baja en la región sería de un recorte de 1.517 millones para el hospital de Quilpué. Después le sigue el hospital Gustavo Frique con 1.483 millones. El hospital Carlos Van Buren con 1.273 millones. El biprovincial de Quillota Petorca con 1.209 millones. Y que el hospital Claudio Vicuña reduciría sus costos en 1.000 millones. Claro, ¿qué dice el ministro? Que esto no va a afectar la salud, directamente la atención de las personas. ¿Qué dice usted que sí? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? A ver quién tiene la razón. Ahora, ¿para qué estamos con cosas? Yo también creo que podría afectar la salud, la atención de las personas, ¿cierto? Pero uno a veces, pero también creo que hay una parte de la eficiencia, sobre todo en la contratación y en la manera de personal que pudiésemos ahí mejorar. Senadora, muchas gracias. Puede mejorar en función de la eficiencia, pero lo vuelvo a repetir, lo que acá hay es que se está generando un daño a la salud pública. Esto es grave y hay que frenarlo, Jorge. Yo le pido al gobierno que reflexione. El ministro Quiroz ya le hizo demasiado daño a este país con la colusión de los medicamentos. Y de los pollos. Que deje de pensar y de los pollos. Que deje de pensar solo en los intereses económicos y que piense en las personas, sobre todo aquellas que hoy día no tienen la plata que probablemente pueda tener él y la gente a la que representa para poder ir a una clínica privada. Los servicios de salud en nuestro país no resisten reducción presupuestaria. Y se lo vuelvo a repetir y nosotros por lo menos vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que esto se retrotraiga. Vamos a estar ahí atentos. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Jorge, que esté muy bien. Chao. Qué fuerza tiene la senadora Cariola en realidad, ¿eh? Cuesta discutir con ella, pero tiene que ponerse en el lado todo. Si tengo que ser momio de repente, ¿o no? ¿Cierto? Ahí está el rol. ¿Pero qué? ¿Será una metáfora? Una metáfora anual el ministro Quiroz cuando dice que no va a afectar este recorte de la atención de salud. Puede ser una metáfora o una hipérbole. ¿Qué será? ¿Qué será Ricardo Suárez, que es nuestra especie de profesor bandera acá en Pura Noticia? Excelente contacto con la senadora Carol Cariola. Vamos a estar atentos a lo que ella dice. Comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. 9 de la mañana con 36 minutos, 9:36 con la camiseta puesta. Así están ustedes, así estamos nosotros, ¿cierto? En puranoticia.cl para conocer las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Tú nos ves en televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Son las noticias que importan, las noticias como a ti te gustan y estos son nuestros titulares. 24 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 24 para las 10. Nuevo homicidio en la región de Valparaíso. Un hombre muere baleado en plena vía pública en La Calera. Operativo antidrogas en San Felipe deja 2 detenidos. Se decomisó tanto cocaína como marihuana y también dinero en efectivo. Gobierno pide intervenir el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio debido a grave crisis de gestión hospitalaria y conflictos internos. Carabinero de Franco abatió a delincuente que asaltaba a Burred. Un segundo antisocial se dio a la fuga herido.
Decomisan productos ingresados por contrabando en Puerto San Antonio. Incautaron artículos tecnológicos avaluados en más de 2.000 millones de pesos. En más de 2 millones de dólares, perdón. Activan operación invierno en la región de Valparaíso. Pronostican intensas precipitaciones por fenómeno del Niño. Comercio minorista cae en marzo en la región de Valparaíso. Profundiza desaceleración durante el primer trimestre de este año. Incendios en temporada de frío, enciendes alertas en la región. Reforzarán fiscalización y piden extremar cuidados. Auditoría externa a la gestión Char detecta graves fallas financieras. Se pagaron 196 millones en horas extras. Fiscalía busca penas de 400 años para célula del Tren de Aragua. Histórico juicio contra el llamado Tren del Mar. Presidente Kast sale al paso de críticas por metáfora sobre migrantes. Quizás la palabra correcta era hipérbole, corrigió el mandatario. Cobertura de vacunas contra influenza en menores de 5 años llega solo un 54,1%. Grupos con mayor avance son los trabajadores de la salud. ¿Cuál será cuál es el concepto de hipérbole? ¿Qué significa hipérbole? La hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar la realidad de forma deliberada. Por ejemplo, en el caso de una figura literaria, por ejemplo, poduje, una metáfora. Un ministro sería, una metáfora es como un mono con navaja, es una metáfora. Un hipérbole, ¿cierto? ¿Qué podría ser de poduje? ¿Una exageración? Una figura literaria. Ya, hipérbole, una figura retórica que consiste en exagerar la realidad de forma deliberada. Bueno, vamos a ver. Estamos con Nelson Venega, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo está? Bienvenido, Nelson. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Buenos días, ¿cierto? Bueno, horarios alterados. Hombre clave, ¿cierto? Hombre clave usted, Nelson, ahora, sobre todo en la discusión que se va a dar en la Cámara de Diputados por el proyecto de reconstrucción nacional y esta ley miscelánea. Porque ahora el Partido Socialista estuvo completamente ausente de la discusión en la Comisión de Hacienda, porque no tenía ningún integrante en la Comisión de Hacienda. Ahora el proyecto pasa directamente a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente y usted está justamente siendo parte de la Comisión de Trabajo, ¿no? Bueno, así es, Jorge. Ayer, por eso les decía, por ejemplo, aquí está el proyecto de ley. Este proyecto de ley son como 250 páginas. Aquí está el estudio financiero, que son como 150 páginas más las indicaciones. Todo eso lo tuvimos que discutir en 2 semanas. Y hoy día, el próximo lunes, discutimos en la mañana 2 artículos solamente que se van a poder discutir. Y eso es muy lamentable, me gustaría que después lo profundizáramos. Solo 2 artículos se pueden tratar que están en la Comisión de Trabajo el lunes en la mañana. Y básicamente el tema de la franquicia tributaria del CENSE, la eliminación, en definitiva, de esta franquicia, es decir, terminar con el CENSE, y un crédito destinado a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, bajo ciertas características que más adelante podemos adentrar las características y dificultades que tiene, pero me parece que es sumamente complicado. Entremos al punto, explícanos, Nelson, en la Comisión de Trabajo, explícanos, porque una de las cosas que más nos importa, ¿cierto?, es justamente, porque, a ver, este gobierno, cuando presenta esta reforma, la presenta directamente en La Moneda, dice que esta es realmente un proyecto pro empleo, una reforma pro empleo. Después, el ministro Quiró, en la Comisión de Hacienda, no es capaz de garantizar que efectivamente este proyecto va a generar más empleo. Y ayer, o antes de ayer, tuvimos al senador Lonton acá, que en el fondo no me reconoce que esta medida puntual del crédito fiscal no es para generar empleo, sino es para frenar el deterioro del empleo, que también puede ser cierto. ¿Este famoso crédito fiscal nos ayuda a generar empleo, sí o no? Nada. Mire, yo estimo a Andrés, pero él sabe, Jorge, que es mentira que está señalando, o que está faltando la verdad. Y eso es lo más triste, como muchas cosas que han ocurrido en este proyecto, donde ha habido una carencia del manejo de la verdad. Este proyecto tiene que ver con, en el fondo, un crédito que se le otorga a las pymes, donde gradualmente aquellos que tienen un sueldo mínimo se les va a dar una cantidad mayor que va decreciendo en la medida que llegan a cerca de los 800.000 pesos
donde termina. Eso es básicamente un crédito que otorga el Estado, donde no se asegura empleabilidad, donde no se asegura contratación, donde no hay metodología ni mecanismo que permita hacer o garantizar que la persona se va a mantener en el trabajo. Que por lo tanto es una mala medida. Es una mala medida porque además irroga al Estado un gasto de cerca de 1.400 millones de dólares. Y lo que yo creo que se intentó hacer, Jorge, con este artículo en especial, es dejar un poco contento a las pymes, porque ni las pymes, ni las pequeñas, ni las medianas empresas se ven favorecidas en nada en este proyecto. Este proyecto está destinado a reducir... Pero mira, a ver, pero es importante el punto, Nelson, que tú estás apuntando. Como que le dieron un dulce a las pymes para dejarlos tranquilitos solamente. Sí, pero que tampoco es un buen dulce. Espera, qué buen punto, porque estamos hablando, ¿cierto?, con Nelson Venega, parte integrante de la Comisión del Trabajo, donde se va a discutir ahora 12 artículos, ¿cierto? Uno de estos artículos justamente el que tiene que ver con este crédito fiscal que se abre en las pymes. Tú me hablas que el costo de este crédito fiscal para el Estado, que podría beneficiar para el trabajo a las pymes, tiene un costo de 1.400 millones de dólares. Así es, aquí está el ¿cómo se llama? El informe financiero. Cuando el presidente Sebastián Piñera, en el año 2020, hizo el programa masivo de subsidios al empleo, lanzado durante el gobierno, que fue destinado a recuperar puestos de trabajo, se gastó 2.000 millones. O sea, y fue mucho más eficiente. Ese programa de generación de empleo que hizo el presidente Piñera fue mucho más eficiente porque realmente redujo el desempleo. ¿Qué puede hacer la Comisión de Trabajo? No podemos cambiar este crédito fiscal porque en el fondo, a ver, el objetivo de esta medida es que generemos más empleo. Ya tenemos 1.400 millones de pesos asignados, ¿cierto? O 1.400 millones de dólares, no sé, 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares asignados, ¿cierto?, para este fin. ¿Por qué no lo ocupamos mejor y lo transformamos en un subsidio? ¿Se puede hacer ese cambio en la Comisión de Trabajo? Mire, yo creo que al final no hay ninguna voluntad de cambio, Jorge. Y ese es el tema que más adelante me gustaría que conversáramos. Esto fue una imposición nomás. Nosotros sostuvimos la posibilidad de realizarlo efectivamente a través de un subsidio. Pero si nosotros queremos eso, se nos dice que no. Y entonces nosotros rechazamos el proyecto y somos obstruccionistas. Este no es un proyecto que esté destinado. No lo digo yo, Jorge, lo dijo, ¿saben quién? Evelyn Matei. Evelyn Matei dijo textual, este es un proyecto re malo, literal. Entonces, no es que uno quiera ser obstruccionista, uno quiere mejorar el proyecto, pero efectivamente aquí no hay ninguna manera de garantizar la mantención en los puestos de trabajo y menos la contratación. Que vayan a haber algunos que lo puedan lograr, por supuesto que se va a realizar, pero no hay manera de garantizarlo. La única manera de garantizarlo es que te ofrezca servicios de impuestos internos la metodología de fiscalización que ocurra en el resto de las empresas. Y ya sabemos que eso es muy difícil de realizar. Entonces tenemos una mala medida, yo creo que no cumple el objetivo e insisto, yo creo que aquí lo que se intentó simplemente es decir, vamos a otorgarle algo a las pymes, porque ya le hemos otorgado mucho a las grandes empresas, para que no nos digan que somos contrarios a ellos. Pero en realidad, siendo bien honesto, estimado Jorge, nada hay para las pymes. El otro día estuvimos discutiendo en la Comisión de Trabajo el sueldo mínimo, donde fueron todos los representantes prácticamente de las pymes a dar sus puntos de vista. Y ellos señalan que en definitiva este proyecto de ley, más que no hacer nada por las pymes, los desfavorece porque hay muchos recortes respecto de Cercotec, de instancias de esta naturaleza, el mismo CENSE, que están destinados a darle es que ahí yo le encuentro razón al ministro. O sea, también no podemos, a ver, vuelvo a ser abogado del diablo, ¿cierto? El ministro tiene razón porque el CENSE no sirve para nada. O sea, pero cuando yo hoy día veo Cercotec, veo Cercotec y Corfo con todo cariño, con todo respeto, ¿cierto? Veamos quién ha dirigido Corfo nomás en los últimos años acá en la región. Si acuérdense, uno de los directores fue Yanni Rivera. Entonces, sabemos perfectamente cómo se manejan las plata. Entonces, tiene razón el ministro cuando dice ocupemos bien esas lucas también. Porque también, o sea, por una parte, la eficiencia del gasto público ha sido mala por diputado. Yo le encuentro razón en el sentido de que se tiene que mejorar, pero no terminar. Las cosas no se terminan. Sacarle los dineros, sacar la manera de financiarlo, es precisamente terminar el programa. Y yo le doy vuelta a la pregunta, pero yo le encuentro razón. Efectivamente ha sido mal manejado en muchos lugares. Pero ¿quién está hoy día manejando el Estado? ¿Quién gobierna hoy día? ¿Quién lo administra?
Entonces, si ellos señalan que se administra mal, bueno, administrenlo bien. Si ellos dicen que hay una mala... Es lo que están intentando hacer y por eso están haciendo los recortes que están haciendo. Pero que eso es recortar, pues eso no es mejorar. Es decir, es quitar, es terminar con el programa. Eso es en definitiva. Miren, a mí me llegó un informe respecto... Pero en el caso del INJUB, por ejemplo, diputado, en el caso del INJUB, ¿usted no estaría de acuerdo que acabáramos con el Instituto Nacional de la Juventud? No, o sea, yo no estoy de acuerdo. El 80% del presupuesto del INJUB se va en sueldo. ¿Para qué tenemos el INJUB? ¿Por qué no acabamos con el INJUB, pescamos esa plata, se la pasamos al mismo Ministerio del Trabajo y que le entregue un subsidio a los jóvenes? ¿No sería mejor? Yo creo que hay que mejorar el INJUB. Esos son los puntos de vista, por lo menos, que tengo yo, porque creo que es necesario realizar políticas destinadas hacia la juventud. Y si se han hecho mal, háganlo bien, pero no terminemos el programa. Lo mismo con el CENSE. El CENSE es un programa absolutamente necesario, Jorge, porque hoy día todos los problemas... Mire, yo le voy a contar desde la experiencia personal, como alcalde. El gran problema que existe de los empleadores, porque yo fui empleador también, es que los trabajadores chilenos no tienen capacitación, no están capacitados. Llegaban, por ejemplo, funcionarios que de repente tenían cuarto medio y a veces incluso tenían más. Estoy de acuerdo, diputado, pero el CENSE ha sido una franquicia tributaria que es un negocio. O sea, cualquiera crean un par de OTEC, crean un par de curso de no sé cuánto, le pago tanto, me gano la plata, y los trabajadores, uno le pregunta. O sea, hay que ser sinceros, po. Hemos ocupado herramientas y por eso, a ver, hay cosas que tiene mal el ministro Quirós, por supuesto, se equivoca, le falta una conexión, ¿cierto? Una conexión real muchas veces con el territorio. Pero si algo tiene bueno el ministro Quirós también, es cómo ha ido enfrentando también y cómo ha ido mostrando el déficit y el mal gasto del Estado. Por eso ahora, nosotros que tenemos que hacer es unir. Tampoco, ambos extremos son malos. El extremo de ser solamente administrativo y encontrar las razones que no es malo, pero también defender absolutamente todo lo del Estado, el CENSE, Cercotec también. O sea, debiésemos tener un consenso al medio. Mi consenso es que se administre bien. No es más que eso. No puede uno desmantelar el Estado, porque yo creo que la construcción de lo que se ha generado por parte del Estado en términos de programa no debe ser desarticulado. Y comparto con usted, en el sentido de que para que el Estado sea eficiente, para modernizar el Estado, hay que hacer cambios sustantivos importantísimos, pero no terminar con ciertas acciones que realiza el Estado. Por ejemplo, en el caso del CENSE, en el caso de la juventud, en el caso de Prodesal, en el caso de todas esas instancias, yo creo que deben ser mejoradas. Imagínense en el tema de Prodesal, donde muchas veces no sirve para nada en términos de beneficio para los pequeños y medianos agricultores, para los pequeños agricultores, la manera de tenerlo. Pero vamos a terminar entonces con el Prodesal, mejorémoslo. Y yo creo que las manos de quien tiene que realizar eso es precisamente los que están gobernando. Si ellos gobiernan y hay que mejorar el tema, bueno, hagan lo que tengan que hacer, pero no cortar, no desmantelar el Estado. Yo estoy de acuerdo, la desmantelación no puede ser, pero sí la reducción. ¿Por qué? Porque usted dice, ellos están administrando, tienen que administrar bien. Una buena medida de administrar bien, ¿cierto?, es el recorte de los recursos, es un mejor manejo del presupuesto, es bajar el gasto. O sea, ¿por qué se mira, sobre todo del lado de la izquierda, diputado, a lo mejor no el suyo, pero la izquierda en general, se mira que la reducción del Estado, que el Estado sea más chico, es malo? ¿Por qué un Estado más chico no va a ser más eficiente? Tenemos una duplicidad de ministerios que es verdad. O sea, tenemos ministerios que a veces uno se pregunta, el mismo Ministerio de Seguridad, uno dice, vemos el Ministerio de Seguridad y el gasto que tiene, mejor lo hubiésemos dejado junto con Interior, ¿cierto? Tenemos el Ministerio de Minería y el Ministerio de Energía, y uno dice, tenemos, no sé, ¿por qué no podemos reducir el Estado? ¿Por qué la visión de la izquierda es, si reducimos el Estado, esto es malo? Mi visión ideológica como una persona de izquierda es que cree completamente la necesidad de un Estado fuerte, de un Estado dinámico, de un Estado moderno. Pero eso no va en contra de que se reduzca el tamaño. Por eso le estoy diciendo, quizás no el tamaño, pero a mí me interesa que el Estado tenga fuerza y que tenga aparato y que tenga programas, porque el Estado es la sociedad organizada, en definitiva, es la manera de cómo se estructura la sociedad. Si no somos un conjunto de individuos, es el neoliberalismo propiamente tal. Yo creo en el Estado y por lo tanto tengo la certeza que el Estado tiene que ser bien manejado, porque si no, le da los argumentos suficientes para aquellos que quieren destruir el rol preponderante del Estado.
Y yo comparto con usted que hay que modernizar el Estado, hay que hacerlo más eficiente, que no necesariamente un Estado grande es un Estado fuerte. Exacto. Yo comparto con usted, pero desmantelar el Estado, estimado Jorge, sacar los programas que se han venido generando, porque por ejemplo el Instituto de la Juventud, cualquiera podría decir, o por ejemplo el tema del Cernatur, o por ejemplo todas esas instituciones son producto de una construcción histórica sobre la base de ir satisfaciendo necesidades que son estructurantes en la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que nos ofrecen ideológicamente? Ya estamos hablando de ideología. Por el otro lado, es terminar con todo esto y entregárselo simplemente a las leyes del mercado. Y yo no creo en eso. Yo creo que hay que mantener esas estructuras y mejorarlas, recortar lo que se tenga que recortar, hacer más eficientes a los trabajadores, profesionalizarlos, que cumplan objetivos y metas, pero no desmantelarlos. Sí, que muchas veces yo siento que su sector, ¿cierto?, la izquierda privilegia más el título que el contenido. Por ejemplo, el caso del tema del INJUV. Por ejemplo, destáqueme usted dice, no hay que acabar con el INJUV, destáqueme usted un proyecto bueno que haya tenido el INJUV en los últimos 5 años. Que uno ha dicho, ¡uy, qué bueno lo hizo el INJUV! Uno. Por eso le he estado tratando de señalar todo el rato que yo comparto con... Terminemos con el INJUV, pues, diputado, apaguémoslo. Es que yo comparto con usted que tiene que ser mejorado, que tiene que tener objetivos, pero no terminarlo. Y los que pueden determinar hoy día los objetivos son ellos mismos que están gobernando. No puede ser que la solución sea terminar con el programa. Cuando yo era joven, porque yo fui presidente de la Juventud Socialista aquí en la región, y por lo tanto trabajamos mucho con la Juventud Socialista en esa época, nosotros teníamos desde el INJUV muchos trabajos destinados, por ejemplo, a la prevención del embarazo adolescente. Sí, pero miremos las cifras, pues, diputado, todos los KPI de los programas del INJUV, ninguno ha bajado. El INJUV, si no reconocemos que tanto para derechas o izquierda, o sea, no olvidemos que, por ejemplo, la que fue candidata por la derecha, Samira Chaguán, fue parte del INJUV en su minuto, ¿cierto? O sea, aquí la derecha y la izquierda ha ocupado al INJUV como plataforma política. Ahí se han contratado, ya, hoy no tenemos cargo para este cabro, ya pasa el INJUV. Si el 80% son sueldos. Entonces, uno dice, achiquemos el Estado, perfecto, usted tiene razón, no hay que desmantelarlo, pero sí ocupemos bien el recurso, ¿cierto? Y en eso uno a veces le encuentra razón al ministro Quiroz. ¿Qué quiere que le diga? O sea, yo vuelvo a insistir, Jorge, yo comparto absolutamente todo con usted cuando señala usted que cuando hay gastos mal realizados, que se tiene que mejorar, etcétera. Pero me mantengo absolutamente incólume respecto a que es una estructura que tiene que mantenerse. Y hoy día quienes administran esa institución es el actual gobierno mismo. Oiga, diputado, ¿cómo avanzamos en la Comisión del Trabajo? ¿Qué pega bien ahora? Porque tiene hasta el lunes, ¿cierto? El lunes, martes y ahí se acaba. Mire, una de las cosas más lamentables que ha ocurrido, Jorge, y que se ha tratado de sacar por otro lado, este proyecto de ley tiene 43 medidas. Es un proyecto extenso, profundo, de medidas que son como las que estamos discutiendo ahora, cada una con su respectiva profundidad. Se le aplicó una suma urgencia. Tuvimos que discutirlo en 2 semanas. En la Comisión de Hacienda, el Partido Socialista fue vetado. No tiene integrante en la Comisión de Hacienda, por lo tanto, no. Sí, pero no es que haya sido vetado por diputado, no se repartieron el cargo, no le ponga vetado. No. Fue vetado porque negociaron con otra gente y privilegiaron negociar. Y no se olvide, privilegiaron negociar este gobierno con el PDG más que con el socialismo democrático. Y eso les va a salir caro en el futuro porque el socialismo democrático, con sus pros y con sus contras, tienen estructuras que tienen una trayectoria de política contundente. Y yo no sé si la tengan partidos que muchas veces son más efímeros. No quiero adelantarme en eso, pero eso fue, y un producto de esa negociación que se realizó en la mesa, fue excluido la integración del Partido Socialista, y si quiere le doy más, le excluyeron porque vetaron específicamente el nombre que había propuesto el Partido Socialista para que la integrara, que es Daniel Manuchelli. Pero eso, bueno, fue vetado. Y segundo, este proyecto, para que la gente lo sepa, solo querían que pasara por Hacienda. Sí. Cuando tiene que ver, por ejemplo, supuestamente con reconstrucción, es decir, debería haber pasado por vivienda. Exacto. Cuando altera prácticamente todas las normas de temas medioambientales, cerca de 5 artículos van a tener que pasar por ahí. Cuando se dice que un programa pro empleo y tiene 2 artículos respecto al pro empleo, los 2 malos artículos, donde aborda un montón de temas y solo pasa por... ¿Cuál es el segundo artículo, diputado?
en medio ambiente y en trabajo. Por lo El del tanto, trabajo, fue tenemos el del famoso crédito fiscal, y el otro artículo del trabajo, ¿cuál es? de la franquicia de decencia que estábamos hablando recién. No, si el proyecto tiene... O sea, de verdad, es una planadora que le hizo el gobierno para que estamos con cosas. Es que eso, y a mí me da mucha pena cuando de repente se dice que nosotros no tenemos voluntad. ¿Cómo no vamos a tener voluntad de diálogo, Jorge? Si al final, mira, si nosotros queremos, nuestra posibilidad de volver a ser gobierno no es rechazar todo, es ofrecer una alternativa distinta. Por lo tanto, eso nos obliga a nosotros tener propuestas, pero no nos dejaron tener propuestas. Entonces, no pudimos participar en Hacienda, y los dos artículos que nos tiraron al trabajo son dulces. La cuestión de reconstrucción, nada de vivienda. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta, Jorge, que ayer me quedé en mi reflexión de insomnio pensando. Aquí, por ejemplo, el proyecto está destinado a solucionar el tema de la reconstrucción de vivienda de gente que no tiene vivienda, que yo empatizo. Pero hay comités de vivienda de todo el resto de Chile, de aquí del propio Aconcagua, de distintos lugares, que llevan esperando 20 años sus casas. Entonces, ¿por qué para esas casas al tiro toda la plata, y los otros comités que llevan esperando 20 años, producto de todas las bajas presupuestarias y recortes que se van a tener que realizar, hoy día su aspiración de tener su casa propia se aleja mucho más? Entonces, yo creo, honestamente, que quiero realizar una contribución. Usted me conoce, Jorge, yo soy de posiciones de izquierda, pero no soy de una izquierda ultrista, ¿ya? Y quiero proponer, porque pretendo que nosotros seamos alternativa de gobierno en el futuro, pero nos cercenaron la posibilidad de aportar, ¿no? Y este es un proyecto, lo más complejo, Jorge, que son 25 años para adelante. Entonces, sí, hay una complicación ahí. Bueno, diputado, mira, vamos a ver cómo avanzamos, es de esperar, se nos va el tiempo, agradecido por este contacto, y vamos a estar muy atentos al trabajo ahí de la Comisión del Trabajo. Muchas gracias, diputado. Siempre a su disposición, Jorge, muchas gracias, que esté muy bien, saludos a todos. Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista, conversando con nosotros en esta mañana. Ya viene Ricardo Suárez en la mañana de Puranoticia.cl. Este sábado, 12 horas, mediodía, entrevista a fondo con Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso. Le preguntamos de todo al gobernador. Las noticias, como a ti te gustan. Buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.